Hemos hablado sobre el estado de la salud política e institucional de nuestro país. Corresponde hablar ahora sobre la salud física, porque estamos cerca de los 3 años que se han cumplido del primer caso de COVID. Un joven de 25 años nos hizo sentir que la cosa iba en serio, que había entrado al Perú. Hemos invitado por eso al doctor Óscar Ugarte, que ha sido ministro de Salud en 2 oportunidades, que lo hemos visto trabajando intensamente cuando no era ministro. Yo recuerdo, y permíteme que lo recuerde, doctor, en Iquitos, usted fue allá, voluntario, se quedó 15 días y se contagió gravemente de COVID, como muchísimos compatriotas nuestros en Iquitos. Actualmente se desempeña como director general de la Escuela Nacional de Salud Pública y queremos que nos diga qué es lo que hemos aprendido y qué es lo que no hemos aprendido del horror que hemos vivido de la pandemia. Buenos días, Fernando. Buenos días, Mávila. Muchas gracias por la invitación. Rememorar la pandemia es siempre doloroso por lo que le ha costado al país, ¿no? En vidas humanas, estos 220.000 personas que han fallecido, más todo el dolor, el 10% de las personas se enfermó, pero eso se expandió pues a toda la familia, a toda la sociedad, ¿no? O sea, ¿qué cosa hemos aprendido? Yo creo que en primer lugar que hay cuestiones estructurales que debemos cambiar, no solo hacer cambios cosméticos, no solo en salud pública, sino en general en el sistema, que es lo que condicionan situaciones como esta de que una pandemia como la que llegó se haya expandido tan rápido en Perú, más rápido que en otros países. ¿Y por qué? En gran medida por la informalidad, es decir, otros países pudieron cerrar fácilmente, la cuarentena pudo ser efectiva porque la gente se recluyó en sus casas, porque tenían mecanismos de sobrevivencia. Pero en el Perú, en ese momento 72% de desempleo, es decir, de empleo informal, era imposible, como lo hemos visto, ¿no? Y eso motivó esa migración gigantesca que semanas después se produjo de Los Lima. Caminantes, el fenómeno de los caminantes. Bueno, eso no pasó en otro país. ¿Por qué? Porque en las condiciones de Perú era imposible tener medidas sanitarias que eran más o menos lógicas para otros países, ¿no? Incluso latinoamericanos. Bueno, eso va a costar mucho tiempo modificar, porque no es un problema sanitario, es un problema estructural, ¿no? Sin embargo, el que hayamos tenido tantas muertes sí tiene que ver con el sistema, ¿no? La debilidad del sistema. Y como también se ha dicho, gran parte de eso es la fragmentación del sistema, ¿no? No tenemos un sistema articulado. No es necesario tener un solo sistema institucionalizado, digamos así, porque está bien que haya servicios públicos, de salud, del sector privado, pero por lo menos debería estar todo muy articulado y ese es, digamos, el pendiente en la reforma sanitaria más importante. Pero hay otros 2 grandes factores, el déficit que tenemos a nivel de infraestructura y equipamiento para atender a la gente, hospitales, primer nivel bien fortalecido, etcétera. Y el otro factor, yo diría el más importante, es el tema de los recursos humanos, ¿no? Si se repitiera una situación como la que se registró hace ya 3 años, sí, el día de hoy, doctor Ugarte, sí, ¿repetiríamos la crisis? A ver, yo creo que estamos, sin duda, mejor preparados, por lo menos para la situación de emergencia. ¿En qué sentido? Ahora tenemos un mejor equipamiento, por ejemplo, a nivel de camas UCI. Que es la herencia que nos dejó la emergencia provocada por la COVID. Exactamente. La respuesta ha permitido mejorar en determinados niveles. Hoy tenemos mayor capacidad, por ejemplo, de oxígeno para poder responder ante esas circunstancias. Tenemos personal más entrenado. Y aquí el factor humano, yo quiero ponerlo por delante porque todos reconocemos el sacrificio del personal que cayó también como parte de las víctimas. 560 médicos muertos. Exactamente. Más de 300 enfermeras, ¿no? Exactamente.
pero en su conjunto, y quiero hacer aquí también digamos, homenaje, en el sector salud, el gran porcentaje del personal es femenino. En otros lados hay una brecha a la inversa, ¿no? Sí. En el sector salud no, en el sector salud es 65, 70% es personal femenino. O sea, el personal que se fajó es en ese porcentaje femenino. Mañana, que es el Día Internacional de la Mujer, es ocasión de hacer un homenaje especial del rol de la mujer en el personal frente a la pandemia. Y también con víctimas, ¿no es cierto?, como sabemos. Pero creo que es ahí donde tenemos que hacer grandes cambios que algunos requieren tiempo. Por ejemplo, la informalidad, por ejemplo, es un cambio estructural que usted ha dicho no se va a remediar de un día para el otro, tampoco la articulación del sistema. Pero en el caso de recursos humanos, por ejemplo, si bien hay la necesidad de ampliar, porque tenemos un déficit de más o menos un tercio, ¿no? Más o menos 500.000 son los trabajadores del sector salud, público, privados, todos. Y debiéramos tener 170.000, 180.000 más. Eso va a tomar tiempo. Pero ¿qué sí podemos hacer y se está haciendo? Y ahí la señora ministra, la doctora Rosa Gutiérrez, es muy insistente, es en el desarrollo de capacidades de los recursos humanos. Por ejemplo, ¿para qué? Para enfrentar algo que se dice corrientemente, y es cierto, la capacidad de gestión de los servicios, la capacidad de gasto, que no se nos quede presupuesto, ¿no es cierto? Eso no hay que esperar 10 años, eso hay que hacerlo ahora. Así es. Igualmente, desarrollar capacidades en el personal que las tiene, pero hay que potenciar para lo que la gente reclama: buen trato, oportunidad de la atención, saber cómo informar. Conseguir una cita de manera rápida, ejemplo, que los medicamentos estén a disposición de quien los requiera, de que la gente que necesita, no sé, sus medicamentos para, qué sé yo, la hipertensión, tenga esos medicamentos a la mano. Hay muchos cambios que hacer, pero también algunas deudas pendientes. Sí. Y usted habla de gestión pública. Y hay un tema que para todos es importante, que se esclarezca, conocer exactamente por qué el Perú estuvo a la cabeza de la lista de los países, a pesar de tener las espaldas financieras que supuestamente tenemos todavía, estuvimos encabezando la lista de países que peor manejaron esa crisis. Esa es una historia todavía no cerrada. Sí. Aquí hay responsabilidades. La compra de pruebas rápidas, que luego se demostró no eran 100% eficientes. La demora en la compra de vacunas, por ejemplo, que tardó tanto tiempo en llegar una vacuna al punto que la gente que tenía recursos empezó a viajar para vacunarse en el extranjero. Aquí hay una investigación y un capítulo no cerrado, doctor Ugarte. Sin duda, y esas investigaciones están en curso, no solo a la Fiscalía, el Congreso, en varios lados, y el propio sector, porque muchas de esas cosas se resolvieron felizmente, aunque con retraso, pero se resolvieron. Por ejemplo, la compra de las vacunas. Efectivamente, hubo todo un problema en el periodo del presidente Vizcarra, como bien sabemos, pero con el presidente Sagasti la cosa cambió radicalmente, porque se implementó un mecanismo de negociación en el más alto nivel. Pero ya se había perdido tiempo. A eso voy. Ya se había perdido tiempo y ya se había comprado, por ejemplo, estas pruebas rápidas que a la hora de la hora no permitían tener un número real de personas, de hacer un monitoreo cabal de cuántas personas estaban infectadas y de permitir los cercos epidemiológicos, en fin. En el caso de las compras de las pruebas rápidas, sí, aunque yo no estaba en ese periodo en la gestión, sin embargo, porque sí he sido testigo desde fuera, que no había. Lo cierto es que no había. No había pruebas. No había en el mercado. Y se compró lo que había. Si estuvo bien eso o no, eso es parte de la investigación. Pero es cierto que en ese momento los grandes países, los países más ricos, acapararon todo. Acapararon pruebas, acapararon oxígeno, acapararon todo, ¿no? Entonces, en ese contexto hay que evaluar el comportamiento y las decisiones que se tomaron y de los actores que están involucrados y que han sido señalados.
Pero felizmente esas cosas se enfrentaron y se han podido resolver. Ahora tenemos mucho mayor capacidad dentro de qué cosa aprendimos y qué cosa, aún con sacrificios muy lamentables, hemos aprendido, digamos, y tenemos mejores capacidades. Y una de ellas es lo que quería yo remarcar, este tema de los recursos humanos, ¿no? Y creo que ahí la ministra ha tenido el buen tino de decir prioridad para mantenimiento de equipos, prioridad para mejoras en la gestión, para gastar bien, capacitación del personal, y quiero anunciar que el día 13 se está iniciando una gran capacitación para todo el personal de salud que quiere acceder para mejorar condiciones técnicas, esto que se llama habilidades blandas, para el mejor trato a las personas, para información, etc. El lunes próximo. Sí. En la Escuela Nacional de Salud Pública. Pero además es online, o sea, cualquiera puede acceder. Desde su casa. Es una de las alternativas que se puede desarrollar, que es un aspecto parcial, ¿no es cierto? Pero es parte de los grandes cambios que hay que hacer, porque como digo, tener un recurso humano mejor capacitado, con mayor disposición, sobre la base del sacrificio que hace permanentemente y que hizo en la pandemia, creo que es una de las cosas que como país podemos lograr y acortar las brechas que tenemos con estos saldos dolorosos que ya hemos conocido. Ya nos contará cuál es el impacto que tiene este curso que se inaugura el lunes 13 en la Escuela Nacional de Salud Pública que usted dirige. Pequeño punto negro que recibimos muchas quejas, que hay médicos del servicio público que no trabajan las horas previstas en su contrato. Bueno, eso es parte de lo que la ministra quiere justamente cortar. ¿En qué sentido? Ese es inmoral, a todas luces, sea quien fuera, sea un médico, sea quien es. Muy antigua práctica, ¿no? Y que no es aceptable desde el punto de vista ético y moral, ¿no es cierto? Entrar, firmar, ver a un paciente, salir afuera a trabajar en el privado y luego regresar. Entonces ahí hay una responsabilidad de supervisión, vigilancia, los directores son los primeros que tienen que estar vigilando y hay que aplicar sanciones donde se encuentre, eso no hay ninguna duda. Muy bien. Bueno, no lo va a hacer más popular entre los médicos eso, creo. Sí, pero muchas gracias por haberlo dicho con toda claridad. Gracias, doctor Ugarte, por acompañarnos esta mañana. Gracias a ustedes. Vamos a la pausa. Hacemos una pausa y regresamos.